Buenas tardes, mi nombre es Hernando Riaño. Estudio Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un trabajo del curso de Semiología y son los conceptos básicos de Semiología. Es el último trabajo para presentar a la tutora Natalia Acuña. Iniciamos con la historia clínica. De acuerdo a la Ley 23 del 81 y la Resolución 995 de 1999, la historia clínica es un documento privado obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. La normatividad que está afectando la historia clínica está la Ley 23 del 81, que en el capítulo tercero, en el artículo 33 al 41 más o menos trata de la prescripción médica, de la historia clínica, del secreto profesional y de algunas conductas que se deben tener en cuenta en el momento de realizar la historia clínica. La resolución 823 del 23 de marzo del 2017 establece el manejo, la custodia y el tiempo que se debe retener y conservar y la disposición final de los expedientes de historias clínicas, así como se reglamenta también el procedimiento que se debe adelantar en las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el manejo de estas en caso de que una de estas entidades se liquide. La resolución 1995 de 1999, en la cual se establecen también algunas normas para el manejo de la historia clínica. Básicamente ahora sí, ¿qué es la semiología? Y algunos términos importantes. La semiología pues es la parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento de trabajo que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico. Algunos términos que podemos ver como la adaptación, autorregulación, cerebro, estructura, homeostasis, emoción, conexionismo, que tienen que ver básicamente con la semiología. Las partes de la historia clínica y cuál es su importancia. La historia clínica se puede dividir en tres. La anamnesis, que es la información más relevante del paciente, como los datos generales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas y los antecedentes que tiene el paciente. La segunda parte es el examen físico, que es una serie de maniobras que permiten hacer una revisión física como tal del paciente. Y por último, el análisis, la epicrisis, que consiste básicamente en la interpretación de todos los datos proporcionados y para llegar a una conclusión de un diagnóstico, y la epicrisis, que es el resumen básicamente de esa misma atención. Los métodos exploratorios y sus respectivas técnicas. La exploración física en una consulta está compuesta en los siguientes signos clínicos: la inspección por la vista, la palpación por las manos, percusión y auscultación, y para poder llegar a una impresión diagnóstica. La inspección visual es el primer paso en el examen físico, que se basa en la observación total o parcial del cuerpo del paciente. La palpación es el proceso de examinar el cuerpo utilizando el sentido del tacto. La palpación se hace con las dos manos, ¿sí? Puede ser con las manos separadas, puede ser con las manos superpuestas o puede ser justapuestas como aparecen en las imágenes. La percusión es una técnica de exploración física que mediante pequeños golpes con los dedos de las manos sobre la superficie corporal del paciente nos puede indicar ciertas cosas del diagnóstico que se le puede dar a ese paciente. La auscultación es un procedimiento clínico que consiste en escuchar el área torácica del abdomen para valorar los sonidos normales patológicos producidos en los órganos. La olfacción, que es una exploración mediante el olfato, se usa para alimentos, nariz, vagina, oídos, materia fecal, orina, secreciones, exudados y faneras. ¿Qué son los signos vitales y cuál es su definición? Bueno, los signos vitales son la medición de las funciones más básicas del cuerpo humano. Las funciones que se tienen en cuenta a manera rutinaria son el pulso, la respiración, la tensión arterial y la temperatura. En cuanto a la temperatura hay diferentes formas de medirlas. Se puede medir por la boca, por el recto, en la axila, en la piel y en la oreja. La temperatura del cuerpo varía de acuerdo a diferentes situaciones
tales como el sexo del paciente, tales a las últimas actividades que haya tenido, la hora del día, y en las mujeres también afecta mucho el ciclo menstrual. La temperatura regular para un adulto sano se encuentra entre los 36.5 y los 37.2 grados centígrados. En cuanto al pulso, corresponde a la medida de la frecuencia cardíaca, de tal manera que se nos indica la cantidad de veces que el corazón late por minuto, el ritmo cardíaco y la fuerza del pulso, y el pulso normal de un adulto más o menos está entre 60 y 100 latidos por minuto. Los valores normales de la frecuencia respiratoria en la respiración está para los recién nacidos entre 30 y 80, en el lactante menor está en 20-40, en los más grandecitos entre 20 y 30, en los niños de 2 a 4 años está entre 20 y 30, de 6 a 8 años entre 20 y 25, y en el adulto de 15 a 20 respiraciones. Básicamente, ¿cómo se mide? Se mide cuando el paciente está en reposo y se controla la cantidad de veces que su pecho está subiendo o bajando, dependiendo pues también el estado de salud del paciente, ¿no? Como les decía hace un rato, los adultos pues el promedio normal es de entre 15 y 20 minutos. La presión arterial representa la fuerza con la que late el corazón cuando bombea la sangre y hace presión contra las paredes de las arterias. Esto se toma con un tensiómetro y un estetoscopio. ¿De acuerdo? Cuando es sistólica, la presión es muchísimo más fuerte, quiere decir que el corazón está bombeando sangre hacia el cuerpo, y la diastólica es cuando el corazón se está llenando, que es la menos fuerte. Entonces, una tensión normal está entre 120 y 80, una moderada está entre 120 y 139 sobre 80, y la alta es cuando está por encima de los 140 y 90 en la lectura. Les agradezco muchísimo, que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión.